Sebastián, tiene razón. Ya, esto, no, pero ¿dónde está mi maletín? Le dije que traiga mi maletín y el graba. Pase, que pase el joven. Que pase, pase, pase. Pase, pase. Un segundo. Le dije que me traiga mi maletín plomo, el cargador de acá que está en la pared y el cargador de esto que está conectado. Eso no. Pero el cargador, ¿dónde está? ¿En qué parte está esto? ¿En el maletín? El cargador está en la pared de esto. Tráigame el maletín plomo, por favor. Bueno, entonces ya está grabando. Vamos a ver. Ya, entonces estábamos en esta parte, acá. Bueno, entonces le decía la proyección mundial, que es 3 veces más, 3.000 millones de personas. Yo estaba pensando ahora con la época esta del COVID, ¿no? Del COVID a nivel mundial, pero en el COVID lo que dice que más o menos hay 1 millón de fallecidos. Y esto no es nada, 1 millón a 3.000 millones de que se proyectan, no es nada, digamos, el índice de obesidad en el mundo. Vean ustedes cómo se incrementa la obesidad a nivel mundial, ¿no? En los países más desarrollados hay mayor tendencia a que la obesidad se incremente, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, ¿no? Y bueno, aparece la cirugía para la obesidad, más o menos por el año de 1991 en Estados Unidos aparece la aprobación de las guías para hacer la cirugía de la obesidad y vean ustedes, este es el índice de operaciones anual, ¿no? De 10.000 a 20.000 operaciones al año. Pero conforme pasan los años, en el año 2003, miren cómo logarítmicamente se incrementó a más de 100.000 operaciones por año, más de 100.000 operaciones. Y actualmente se ha incrementado a más de 700.000 operaciones, ¿no? Este es el año 2003, vamos a ver otra casuística. Y entonces se ha incrementado marcadamente porque también se han incrementado los índices de obesidad. Y esta obesidad es una enfermedad crónica e incurable que se debe no solamente a problemas de ingesta alimentaria, sino a factores genéticos. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno ve un paciente con obesidad tiene que ver quiénes son sus padres, porque siempre hay factores genéticos, ¿no? De hijos con obesidad, van a ver que los padres o los tíos tienen problemas también de obesidad. O sea, no es el problema del paciente, sino es las generaciones anteriores que están acá. Y a esto se complementa lo que se llama los factores epigenéticos, o sea, la sociedad, los factores ambientales que favorecen a que se desarrolle esto. ¿Qué cosa es la vida sedentaria, la comida grasa, la comida chatarra, etcétera? Y entonces la cirugía que trata este problema se llama cirugía bariátrica. ¿Qué cosa quiere decir bariátrica? Bariátrica viene del término baro, peso, iátrico, tratamiento del peso. Eso es cirugía bariátrica, tratamiento del peso. De eso viene bariátrico. Baros, peso, iátrico, tratamiento del peso. Y desde el año 2004 se asocia otro término más importante, se llama cirugía metabólica. ¿Por qué? Porque al margen de hacer la bajada de peso, lo que hace es mejorar comorbilidades importantes como son los temas de las dislipidemias. ¿Qué dislipidemias importantes hay? La diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, la hiperlipidemia, la hipertensión arterial, la gota, todas esas enfermedades, ¿no? Las artrosis, problemas de la columna, qué sé yo. Entonces, todo eso, por eso que ya se ha acuñado este término que se llama cirugía metabólica. Cirugía metabólica. Y entonces, a veces ustedes hablan y dicen, pero ¿para qué se va a operar de la obesidad, no? Y basta que deje de comer, entonces el paciente va a bajar de peso. No es así. La gente que no tiene problema de la obesidad piensa que es bien fácil, dice, deja de comer y baje de peso. No hay, eso es difícil. Eso es difícil, no hay tratamiento para la obesidad. No existe. Todos los tratamientos médicos fracasan. No hay tratamiento médico. Más del 95% de los tratamientos médicos fracasan. Le llaman enfermedad yo-yo. ¿Por qué? Porque suben y bajan de peso.
Un paciente puede recibir un tratamiento médico, un año está en un tratamiento médico intenso y en una semana vuelve a subir de peso. No existe el tratamiento médico, todos bajan. Por eso es que el paciente con obesidad debe operarse. Segundo lugar, ¿por qué? Porque el tratamiento médico fracasa. ¿Y por qué también debe operarse? Porque la obesidad tiene complicaciones. Los pacientes con obesidad tienen tendencia al infarto del miocardio, tienen infarto del infarto cerebral, tienen tendencia a la insuficiencia renal, tienen tendencia a hacer enfermedades renales, a hacer neuropatía diabética, a hacer nefropatía diabética, a hacer retinopatía diabética, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es por eso que es la indicación. ¿Cuál es la mejor cirugía? Existen múltiples cirugías, pero no hay, digamos, que no hay una cirugía estándar, ¿no? Tenemos, ustedes han escuchado la famosa banda, la banda ajustable, que ya no se hace, han escuchado hablar la manga gástrica, han escuchado hablar el bypass, ahora vamos a ver cuál es la cirugía que se debe hacer. Existen múltiples. Ahora, todas las cirugías tienen complicaciones, porque el paciente obeso es un paciente que se complica con facilidad. Y lamentablemente los pacientes cuando no son bien estudiados, no son bien preparados, no vienen a su control con el médico, pueden reganar peso después de una operación. Entonces, todas esas cosas vamos a ver ahora. Este es, vean ustedes, el problema del paciente obeso. Existen 2.7 billones de adultos con obesidad en el mundo y ¿cuánto cuesta en salud 1.2 trillones de dólares en el mundo estos pacientes con obesidad por los gastos que van a haber desde el punto de vista de sus complicaciones médicas? ¿Y qué es lo que pasa, no? Antes el hombre caminaba, hacía cosas, ¿no? Entonces se mantenía, ahora no, el hombre tiene una vida sedentaria, para sentado, no hace actividad física y esta es la consecuencia, ¿no? Entonces hay un día internacional de la obesidad que es el 11 de octubre, porque si puse ese día para poder llamar la atención en el mundo, fundamentalmente que debe hacer tres cosas importantes, ¿no? Buscar servicios para el manejo de los pacientes con obesidad, o sea, crear servicios para el tratamiento de los pacientes con obesidad, ¿no? Segundo, hacer intervenciones tempranas para mejorar la obesidad. Y tercero, prevenir, ¿no?, la obesidad con programas de salud, programas de alimentación, programas de nutrición para estos pacientes, porque el tema fundamental es que si no prevenimos, el tema va a seguir, ¿no? Desde niños, estimular la actividad física, el cambio nutricional, para evitar llegar a estos problemas, ¿no? Niño obeso igual adolescente obeso, adulto obeso. Tanto se ha incrementado la obesidad que actualmente en Estados Unidos 1 de cada 2 americanos es obeso y en Europa 1 de cada 5 es obeso. Y vean ustedes este mapa, ¿no?, de Estados Unidos, que hacen bien sus estudios epidemiológicos. Todo lo que es rojo oscuro son los estados que tienen los índices de masa corporal más de 30. Los índices de masa corporal, que es peso sobre talla al cuadrado, es el índice de masa que nos dice que el paciente está con un cuadro de obesidad. Normalmente el índice de masa de 20 a 25 es normal. De 25 a 30 se llama sobrepeso. Encima de 30 es obesidad. De 35 ya es obesidad severa y 40 es obesidad mórbida. Entonces acá dice, este rojo ya es obesidad. Este rojo claro es sobrepeso y este 20-24 es normal. Entonces vean ustedes acá en el mapa, el amarillo normal, vean los estados, sobrepeso, ¿ven? Y estos estaditos son los que tienen índice de masa corporal ya de obesidad. Pero si pasamos 7 años, en el 2015, vean cómo se han incrementado los índices de obesidad en Estados Unidos, ¿ven?, ¿no? De lo que era de sobrepeso, han pasado, ¿ves?, a obesidad, ¿no? Por eso le llaman una pandemia mundial. Y el Perú no se salva, está dentro
de los países también con mayor índice de obesidad. Ustedes lo van a ver, acá hay un estudio de un doctor de Cayetano Heredia, ¿no? Que hizo un estudio a nivel nacional, ¿no? Sobre los índices. Estos son índices de sobrepeso, ¿ah? Sobrepeso a nivel nacional, y se encontró departamentos del país con mayor índices, como es el caso de Piura o el caso de Tacna, vean ustedes, 61%, Arequipa, Puno, departamentos que tienen una culinaria, una comida, digamos, a base de grasa, donde el índice de sobrepeso es elevado, ¿no? Ica, Lima, ¿no? Y departamentos que tienen muy alto índice de sobrepeso, y más o menos su índice de obesidad está en un 30%. Entonces, esta obesidad, ¿no? Esta obesidad hace de que los pacientes que estén con este cuadro tienen también una mortalidad mucho más elevada que los pacientes que no son obesos. La mortalidad en el grupo con obesidad es 5 veces más que en el grupo que no es obeso, ¿no? Bueno, entonces, ese es el tema de la obesidad. ¿Y qué cosa es? Una enfermedad crónica e incurable. No hay tratamiento médico. Definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y la fuerte asociación entre obesidad abdominal, los abdómenes péndulos grandes, está asociado más a enfermedades cardiovasculares. Y ahora, más que el índice de masa corporal, está el perímetro circunferencial. El sobrepeso y la obesidad es el culpable de la diabetes. Entonces está muy asociado obesidad a diabetes mellitus y a cardiopatías. Y en un 10% a las neoplasias. Contribuye a la hipertensión, a la diabetes mellitus y a las dislipidemias. Vean ustedes todo eso. Entonces, por eso que hay que ponerle atención y tiene que tratarse esta enfermedad, ¿no? Niño obeso, adolescente obeso, adulto obeso. Y la prevalencia, ¿no?, de lo que viene junto con la obesidad, la diabetes mellitus. En el mundo, vean ustedes la prevalencia de la diabetes en el mundo, la diabetes, ¿no?, en los países más desarrollados, ¿no? Vean, 37 millones, 56 millones en Europa, ¿no? En Asia, ¿no?, la prevalencia. Y vean ustedes cómo lo que dice acá, 60% de los diabéticos son obesos, ¿no? Y hay una cantidad, digamos, de pacientes diabéticos que no son advertidos, que no saben que son diabéticos. En el Perú, MINSA ha hecho un estudio, ¿no?, y ha encontrado que más o menos 5 a 7% de la población peruana es diabética. 5 a 7%, que es alto. Y dice que donde uno levanta una piedra, encuentra un diabético. Es alto, 5 a 7% de la población peruana. Y en este 5 a 7% peruano, más o menos 91% son diabetes tipo 2, o sea, la diabetes del adulto. Y en 1.7% diabetes tipo 1, o sea, la diabetes del recién nacido o la diabetes inicial, ¿no? Y a veces los diabéticos no se controlan, no entran en programas de controles que deben controlarse. No le dan importancia, no le dan la importancia de vida, y cuando ya le aparece la complicación o le amputan la pierna o están en el problema renal o pierden un ojo, recién le dan la importancia. Digo, uno viene un diabético al consultorio y le digo, señora, ¿y cómo está su hemoglobina glicosilada? No saben qué es la hemoglobina glicosilada. Es la parte más importante. La hemoglobina glicosilada, su valor normal está en 5.6, nos dice realmente cómo está la microcirculación. Si la hemoglobina glicosilada está encima de 7, 8, 9, la microcirculación está comprometida, y ese paciente va a ser a la larga retinopatía diabética, va a ser nefropatía diabética, va a ser amputación de la pierna. Si la hemoglobina glicosilada está en 6, 6.5,
por debajo de 7, ese paciente va a vivir normal. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice la realidad? La realidad dice que en el mundo, más del 60% de los pacientes que son tratados médicamente, más del 60%, tienen su hemoglobina glicosilada por encima de 7. Por encima de 7, imagínense. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que están teniendo alteraciones de la microcirculación y por lo tanto van a tener complicaciones serias después de 10, 15 o 20 años. O sea, cuando dice, a mí se me ha declarado la diabetes recién, ¿qué edad tiene esa señora? 50 años. Bueno, eso de que se me ha declarado recién, eso no es así. Cuando a usted a los 50 años se le declara la diabetes, usted ya ha tenido 10 años ya anterior con diabetes. 10 años, ojo. No es que recién le ha aparecido. Ya ha tenido 10 años. Ojo. ¿Ya? Y ya tiene lesiones microvasculares. Como dicen algunos profesores, dicen lo siguiente, el diabético es como una piscina. Se ve bonito el agua, ¿no? Clarita, linda, la mayólica, todo. Pero por dentro los fierros de las cañerías están todos torcidos, todos malogrados, todos oxidados, ¿no? Esa es la verdad. Entonces hay que tomarle atención. ¿Quién no tiene un amigo, un familiar diabético? Entonces hay que ver que eso no avance, hay que prevenir, hay que evitar que ese paciente llegue a la insuficiencia renal, llegue a la amputación, llegue a la retinopatía diabética o a la ceguera, ¿no? Ese es el problema. El paciente tiene que concientizarse en este sentido, ¿no? Por ejemplo, acá este es un paciente diabético terminal, ¿no? Con la retinopatía, se le amputó la pierna y está en hemodiálisis. Y le dice, abuelo, le dice, ¿por qué no te hicieron el bypass? No sabía que había, pues, el bypass que podía prevenir todas estas complicaciones que podía tener, ¿no? Entonces, dice, si la cirugía era el mejor tratamiento, ¿por qué no me dijeron antes? No sabía. Entonces, por eso uno se avisa de que uno tiene que prevenir, ¿no? Entonces, esto tampoco no es tan viejo, ¿no? No es tan viejo, tendrá, pues, ¿qué te digo? 15 años, 20 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Y entonces, esta cirugía que nosotros practicamos para la obesidad no es tanto, pues, para que se pongan simpáticos, se pongan bonitos, ¿no? Es para curar las enfermedades que trae la obesidad, fundamentalmente las dislipidemias, fundamentalmente el tema de la diabetes mellitus, ¿no? Y van a ver cómo es que se mejora o remite estas enfermedades, van a ver la fisiopatología. ¿Por qué? ¿Por qué remite esto? No es por la bajada de peso, es muy independiente a la bajada de peso, es por el descubrimiento de una mejoría en unas hormonas que están a nivel intestinal. Niño obeso, adulto obeso, ¿no? Bueno, vamos a ir, esto es la vida sedentaria, ¿no? Esta es una de las causas de la obesidad. El otro tema importante es el problema de que todo paciente obeso, 60-70%, tiene trastorno de la personalidad, tiene ansiedad, depresión, complejo de inferioridad, una serie de trastornos, intento de suicidio, etcétera, que hace que el paciente, digamos, tenga estos problemas, ¿no? No se olvide, más del 95% del tratamiento médico fracasa. No hay tratamiento médico para la obesidad, por favor. No pierdan el tiempo. No existe, es mentira, ¿no? ¿Qué gana el paciente solo con bajar 10 kilos? Mejora la presión, baja el pulso, mejora las dislipidemias, etcétera. Solo con 10 kilos. No estamos diciendo que bajen todo. ¿Y qué problema tiene el paciente obeso? El paciente obeso, cuando tiene su exceso de peso, tiene un crecimiento de su grasa abdominal y esa grasa abdominal actúa como un sistema endocrino aparte, pero un sistema endocrino malo que produce una serie de hormonas, más o menos 29 hormonas malas, las interleuquinas 6, 8, el factor de necrosis tumoral, etcétera, que hace que ese paciente obeso
sea un paciente inflamado, que sea un paciente que va a reaccionar mal ante un acto quirúrgico, ante un coronavirus que le presente usted los pacientes obesos, diabéticos, y le da el coronavirus, pues termina mal por todos estos factores que tienen, están inflamados. Entonces, ese es el problema, ¿no? Por eso que en ellos es más frecuente la mortalidad. Ese abdomen que produce todas esas hormonas malas que hacen que sea inflamado, ¿no? Hace que haya mayor resistencia a la insulina, aparezca la diabetes, aparezca el infarto de miocardio, muerte prematura, 10 veces más frecuencia de cáncer y haya inmunosupresión. Por otro lado, ese tejido adiposo hace que tenga unas grasas, digamos, y citoquinas malas que actúan a nivel del músculo, hay intolerancia a la glucosa, a la insulina, perdón, en el hígado se produce el famoso NASH, se produce hígado graso y que va a ir a la cirrosis hepática, a nivel del páncreas hay una apoptosis pancreática de los islotes de Langerhans que va a producir una alteración, digamos, en las células y va a producir menos insulina o va a haber aumento de la resistencia de la insulina, prediabetes y diabetes. Entonces, todo esto de acá está condicionado por la bendita obesidad que atrae todas esas alteraciones. En el paciente obeso, ¿qué va a hacer? Una cardiomegalia feroz, un aumento del flujo sanguíneo, un incremento de volumen sanguíneo, va a producir hipoxia, acidosis, ¿no? Y eso va a producir enfermedad coronaria, falla cardíaca, muerte repentina. Pero si el paciente baja esos 10 kilos que le digo, esa baja de peso, va a bajar el volumen de sangre, va a bajar la masa ventricular, va a mejorar la función sistólica y diastólica, va a bajar la presión arterial y va a disminuir las funciones del miocardio. Entonces, vamos a evitar esas muertes repentinas, ¿no? Pero, ¿qué riesgos tiene ese paciente obeso de desarrollar presión alta, diabetes, artrosis, apnea del sueño, ¿no? Duermen, parece que se va a parar la respiración, ¿no? Más frecuencia de hacer cálculos a la vesícula, hígado graso, cirrosis, reflujo gastroesofágico, infarto de miocardio, ¿no? Problemas a nivel del útero, en el hombre cáncer de próstata, trastornos psicológicos, trastornos sexuales, ¿no? Y cuando bajan de peso, todas estas complicaciones se van a resolver, ¿no? Vean ustedes todas las complicaciones a nivel corporal que trae este problema de la obesidad, ¿no? Desde el problema cefalea, migrañas, hipertensiones idiopáticas, problemas pulmonares, ¿no? Problemas abdominales, problemas de las rodillas, tobillos, columna, etcétera, ¿no? Entonces acá hay un trabajo publicado de que un paciente obeso que se va a operar, vean ustedes, si tiene presión alta, tiene más de 45 años, es varón, es súper obeso, tiene antecedentes de tromboembolia, su riesgo de mortalidad se eleva más de 3 veces. Entonces es bien importante saber como médico todas esas cosas. Entonces, si vamos a operar un paciente con obesidad, tenemos que manejarlo en un grupo médico multidisciplinario y tenemos que prevenir todas esas complicaciones. Tenemos que manejarlo en un grupo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vamos a operar un paciente con obesidad, tenemos que prepararlo. Tenemos que hacer un estudio múltiple, aparte de un estudio bioquímico, tenemos que verlo con el neumólogo, preparar ese pulmón, hacerle producir una broncodilatación para que ventilen bien después del acto operatorio, tenemos que ver la función cardíaca, a veces tenemos que anticoagularlo, ¿no? Tenemos que ver cómo está su función, hacerle su profilaxis respiratoria, su profilaxis para evitar una embolia pulmonar. Entonces, esas son prevenciones que tenemos que hacer en los pacientes. Por eso hay que trabajar como grupo multidisciplinar. Por eso que hay complicaciones. Entonces, para evitar las complicaciones, se trabaja, hay que hacerle una alimentación previa
a base de baja de carbohidratos, baja de calorías. ¿Para qué? Para que el hígado que está lleno de grasa disminuya y el paciente tolere adecuadamente la operación. Porque si no lo preparamos así, el paciente va a ser sangrado, se va a romper el hígado, va a tener una serie de problemas. Entonces tenemos que prevenir todo eso, por eso hay que preparar al paciente. Es una cuestión, mañana te opero. Es una preparación que puede durar 2 semanas, 3 semanas, un mes. No es decir, mañana te opero. Tiene que prepararse adecuadamente. Hay pacientes que tienen apnea del sueño, hay pacientes que duermen con unos aparatos que se llama el CPAP. Tenemos que ver todas esas cosas. Yo lo opero a un paciente obeso con tremenda barrigaza, termina la operación, no puede respirar, porque su presión abdominal es mucho mayor que el tórax y no puede ventilar, terminan en la UCI. Entonces, no es así, yo te opero, tenemos que prepararlo, tenemos que hacer su riesgo neumológico, ¿no? Preparar a ese paciente, ¿no? Estar prevenidos, vendaje de miembros inferiores, ¿no? Utilizar medias elásticas especiales para levantarlos precozmente, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Entonces, hay indicaciones precisas y contraindicaciones. Las indicaciones precisas son pacientes con IMC mayor de 40, o sea, esos son pacientes que deben operarse, o pacientes que tengan 35 de IMC más una con enfermedad, o 30, 35 de IMC con alguna enfermedad preexistente y que no ha cedido al tratamiento médico. Esas son las indicaciones de una entidad mundial que se llama la IFSO, que es la Internacional Federación de la Sociedad contra la Obesidad, Cirugía contra la Obesidad, que nos da las normas para poder manejar estos pacientes. Toda la evaluación operatoria que tenemos que hacer al paciente. Y dentro de ella lo más importante, la evaluación psicológica, psiquiátrica. Esa es la parte más importante. ¿Y quiénes no se deben operar? ¿No? ¿A quiénes no debemos operar? Drogadictos, ¿no? Alcohólicos, psiquiátricos, embarazadas, ¿no? Son pacientes que están contraindicados operarlos, pacientes que no tienen conciencia de lo que van a obtener. Hay gente que cree que se está operando para hacer como Marc Anthony, como Jane Lowe. No es así. No estamos pensando en eso, estamos pensando en salud. Nosotros tenemos que decirle, señores, ¿usted cuánto mide? 1,70 m. ¿Cuánto está pesando? 120. ¿Cuánto tiene usted de exceso de peso? 120 menos 70, que es su peso ideal, tiene 50 kilos. O sea, su exceso de peso es 50 kilos. Entonces, usted tiene que bajar en el lapso de un año el 50-60% de su exceso de peso. O sea, de 50 kilos. O sea, más o menos tendrá que bajar 25 a 30 kilos. ¿No? La mayoría quiere bajar los 50 kilos en un mes. Y no es así, pues. Entonces uno tiene que ser consciente, digamos, de lo que va a bajar. Vean ustedes acá a Maradona, ¿eh? Vean Maradona, alcohólico, ¿no? Cómo volvió a ser después de su cirugía del bypass que le hicieron, que les voy a contar más luego. Bueno, entonces para eso aparece la cirugía bariátrica, ¿no? Cirugía bariátrica, paros, peso, tratamiento del peso. Que ¿cuál es la finalidad? Bajar el peso y conjunto con bajar el peso, quitar las comorbilidades. ¿Cuáles son? La diabetes, las dislipidemias o a veces los trastornos. A veces a mí me mandan pacientes que están con una artrosis severa de la rodilla, del tobillo, de la columna y que el médico no los puede operar porque están con obesidad. Entonces yo primero los opero y luego ellos los operan de su rodilla, de su columna. Por ejemplo, viene un paciente con un problema en la cadera que tiene que operarse una prótesis y pesa 150 kilos. No se puede pues operar con ese peso, va a fracasar. Entonces primero le hago la cirugía de la obesidad y luego se opera. O un paciente, por ejemplo, que está con la rodilla, que está cojeando, tiene una rodilla malograda y tiene que operarse, primero tiene que bajar de peso. O un paciente con una neoplasia que tiene un cáncer de mama, y ya se sabe que el de mama va a ser mama en la otra mama con obesidad, entonces tienen que bajar de peso urgente. ¿No? Y así, ¿cuántas entidades, no? Paciente con polio, viene con
con muletas, ¿no? O pacientes con infertilidad, las pacientes ginecológicas que me mandan los ginecólogos porque no pueden tener hijos, simplemente por el problema de la obesidad. Se le hace bajar de peso y luego entran en programas para poder tener hijos. Y etcétera, pacientes con trasplante que necesitan tomar inmunosupresores a baja dosis como obesidad no pueden tomar, entonces tienen que bajar de peso. O he operado pacientes trasplantados de hígado, que el hígado nuevo que le han trasplantado están haciendo NASH. Entonces tengo que hacerle una cirugía bariátrica porque si no ese hígado trasplantado también va a volver a hacer NASH. Y así, ¿no? O sea, lo que tiene que saber usted es que estamos operando por salud, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que entender, ¿no? Que la cirugía es lo único que va a mejorar. El tratamiento médico no hace nada, de ninguna manera. Ahora, la intervención quirúrgica ideal no hay. Existe una serie de procedimientos quirúrgicos, ¿no? Lo ideal es que la cirugía que se haga tenga una mortalidad baja y una morbilidad baja. Eso sí es importante. Lo ideal sea que la mortalidad sea 0 y la morbilidad sea 0, pero no hay, pues. ¿No? Por lo menos que sea una mortalidad menor del 1 y una morbilidad menor del 10%. Y que eso produzca una pérdida, lo que les dije, una pérdida del exceso de peso menor del 60% a los 5 años. Les he dicho. Segundo, que sea fácilmente reproducible, o sea, que los cirujanos lo podamos hacer todos, que no tenga efectos secundarios y que le dé buena calidad de vida a los pacientes. Es decir, cuando tú los operas, no viene un paciente que tenga 150 kilos, 160 kilos, y mide, ponte, 1,70 m y pesa 180 kilos, ¿cuánto tiene? De 80 más 3 tiene como 100 kilos, y tú lo bajas a 100, ya el paciente dice, doctor, me ha cambiado la vida, ya puedo subir a un carro, antes los carros no paraban, se iban, no me recogían, no podía bañarme, no podía hacerme el aseo, la higiene, no podía hacerme nada, ahora ha cambiado mi vida. Eso es lo que me satisface a mí, o sea, una buena calidad de vida. Eso es lo que uno busca, esa es la parte importante de esta cirugía, ¿no? Y entonces eso es lo que hace esta cirugía, ¿no? ¿Cuáles son las cirugías, no? Hay cirugías restrictivas y cirugías mal absortivas que vamos a ver en este momento, ¿no? Esto ya hemos hablado, pero para cortar, ya vamos a hablar sobre los tipos de cirugía, ¿no? Los tipos de cirugía. Vamos a conversar sobre eso. Mira, esto es lo que le quería decir. Cómo en el mundo, este es en el mundo, este es en Europa, cómo se ha incrementado en el mundo la cirugía, mire. De lo que yo le decía, mire, 700.000 cirugías en el mundo, se ha incrementado una barbaridad la cirugía. ¿Y qué es lo que más se hace? El verdecito. ¿Qué es el verde? La manga, vamos a ver qué es la manga. La otra cirugía, el bypass que se ha estancado. ¿Qué cosa ya no se hace? La banda, vamos a ver por qué no se hace. ¿Qué se ha incrementado un poco? El mini bypass. ¿Qué ya no se hace? Las cirugías biliopancreáticas del azul. En cambio, en Europa, ¿qué se hace más? La manga. ¿Qué ha bajado? El bypass. ¿Qué se ha ido abajo? La banda, ¿no? ¿Qué se ha venido abajo? La biliopancreática. ¿Y qué ha subido? Las mini bypass, ¿no? Bueno, entonces las cirugías ahí están, ¿no? Lo que vamos a ver, restrictivos, mal absortivos. Vamos a ver qué es lo que se hace. Aquí están todas las cirugías que se hacen, ¿no? Aquí está la banda, aquí está el balón, la manga, el bypass, ¿no? Balón, manga, banda, bypass. Esta es una cirugía antigua, ¿no? La banda vertical. Estas son las biliopancreáticas, ¿no? Acá ya no se hacen, son cirugías que hicimos antes. Una cirugía brasilera, la bipartición, ¿no? Otra, el switch duodenal, que no se hace tampoco. Otra, el Copinaro, que ya no se hace.
el SADIS, que es una cirugía nueva que tampoco no lo hacemos, el mini bypass, esto para que conozcan ustedes la múltiple, y esto es lo que yo estoy haciendo actualmente, y les voy a mostrar mis resultados. Bueno, acá tienen el SADIS, ¿no? Acá está la duodeno ilioanastomosis, ¿no? Y esto para mostrar que la cirugía, cuando son más agresivas, son más efectivas, pero tienen más complicaciones, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, tenemos la cirugía de la banda. No es tan agresiva, ¿no? Pero no es tan buena. Hay mucha reganancia de peso, ¿no? Y sus complicaciones. Esta es la manga, ¿no? La manga es buena, el mini bypass es bien agresiva, poca reganancia y tiene también pocas complicaciones, ¿no? Así es. Bueno, entonces vamos a ver ahora el balón. Acá está el balón. El balón es una cirugía endoscópica que se hace en forma ambulatoria y solamente para pacientes que tengan un sobrepeso, que quiera bajar 10 a 12 kilos. El balón se coloca por la boca en forma endoscópica ambulatoria, se coloca y se va a su casa el paciente. Ese balón se coloca por vía endoscópica, ¿ve? Ahí está colocado por vía endoscópica, y se está colocando el balón y eso dura un año. Y más o menos se baja 12 kilos. Al año hay que, retirarlo, ¿no? No es buen método, no se baja mucho, es para pacientes que tienen sobrepeso. Luego salió la banda, ¿no? La banda lo colocamos por los años 95, es una silicona que se coloca alrededor del estómago, pero esta banda mucho se infectaba y más o menos 3 de cada 4 pacientes se colocaba así por vía laparoscópica, estaba acá el estómago, se ubicaba, este es el hígado, este es el estómago, aquí está el ángulo de His, se hacía un orificio en el ángulo de His y otro orificio en la par flácida. Y a través de esos dos orificios se colocaba, ¿no? Acá está la par flácida, se colocaba la banda, ¿no? Entonces hacía 2 orificios ahí y a través de eso, se hacía 2 huecos y se colocaba la banda. Ahí está la banda, este es el Goldfinger, se colocaba la banda a través de ello, y ahí está la banda, ¿no? Se colocaba alrededor de la banda, ¿no? Es un procedimiento laparoscópico, pero el problema es que se infectaba y hacía un problema. 3 de cada 4 volvían a subir de peso en menos de 2 años. Y a veces se tenía que sacar la banda por la boca. Ya no se hace en el mundo. Lo que se está haciendo es esta cirugía. ¿Qué cosa es? La manga. ¿Qué cosa es la manga? La manga es un procedimiento que se hace por vía laparoscópica en el cual se saca 2/3 del estómago, ¿no? 2/3 del estómago, ¿no? Aquí está el estómago, se pone un calibrador, ¿no? Y se corta a través de, con unas grapas el estómago y se saca 2/3 del estómago. Esos 2/3 del estómago que se saca, está sacándose una hormona que es la grelina, es una hormona que da hambre. Al sacar eso, se saca la hormona y el paciente baja un promedio de 10 kilos el primer mes y luego baja 1 kilo el segundo mes, 1 kilo semanal hasta llegar a su peso ideal, ¿no? Y es así como queda, ¿no? Como queda el estómago, ¿no? Ahí está el estómago en estas condiciones, ¿no? Así está el estómago. Esa es la manga. Esta es la proyecciones de la manga, ¿no? Cómo está quedando la manga, ¿no? Es lipomanga, como es actualmente. Ahí está la manga, ¿no? La manga ha mejorado al bypass gástrico. Esa es la característica. Bueno, esa es la manga gástrica, ¿no? Se saca lo que se llama la grelina, es una hormona producida por las células X del estómago. Y
también tiene una función contra la diabetes mellitus, ¿no? Contra la diabetes mellitus. Bueno, esa es la manga gástrica. Y son trabajos que demuestran que también sirve para el tema de la diabetes mellitus, ¿no? Es la cirugía que más se hace en el mundo, pero tiene sus complicaciones aquí. Dentro de las complicaciones frecuentes de esta cirugía está la fuga y el sangrado, en un porcentaje bajísimo, del 1%, y el sangrado en menos del 0,5%. Esto al inicio, cuando empezamos en el año 2003, 2004, era bien alto, pero eso ha bajado. Antes era 15%, ¿no? Pero después los médicos empezaron a aprender a hacer esta cirugía y ha mejorado esto bastante, ¿no? Bueno, entonces esta es la técnica como se hace la manga, ¿no? Este es un trabajo que presentamos nosotros hace años, ¿no? Este es el año 2006, 2008, donde demostramos que los pacientes bajaban un porcentaje de pérdida de peso del 60% a los 6 meses, ¿no? Entonces, ahora tenemos más de 1000 operados. Se demostró que era una buena cirugía para el manejo de la obesidad en niños y adolescentes. En niños y adolescentes, ¿no? Empezaron a aparecer una serie de trabajos al respecto. Este es el profesor Nicola Escopinaro, que propugnaba mucho la cirugía biliopancreática para el manejo de la obesidad, que era utilizar el ilium, 2,5 metros de ilium, y se cortaba el estómago. Lo hicimos 180 casos por los años 1995 al año 98, pero tuvimos muchas complicaciones. Aquí está Nicola con el profesor Domene, y aquí se está cortando el estómago, ¿eh? Se corta el estómago, se excluye el estómago, ¿no? Acá, y se lleva el ilium desde el ciego hasta el estómago, en una distancia de 2,5 metros, ¿no? Y se produce un cuadro de mala absorción, ¿ve? Acá está, de acá a acá, 2,5 metros, y ese ilium se lleva acá. El ilium no absorbe, o sea, la persona elimina todo lo que come, ¿ve? Y entonces hacen unas heces pastosas de mal olor. Hay mucha mala nutrición, pero hay gente que todavía lo sigue haciendo actualmente, pero yo veo que tienen muchas complicaciones. No la hacemos, pero es una cirugía mal absortiva que se está haciendo para el manejo de la obesidad. Esa es una biliopancreática, es desde el suizo renal, parecida a la otra, que tampoco no se hace con mucha frecuencia, pero es para que la conozcan, ¿no? Luego aparece el bypass, que es el gold estándar, que actualmente esta es la evolución del bypass, ¿no? Este bypass es la operación que se le hizo a Maradona. Como le decía, nadie quería operarlo a Maradona porque era un paciente alcohólico, drogadicto, y lo operó el profesor Chaut en Cartagena, Colombia. Es un cirujano colombiano, ¿no? Lo operó a Maradona. Yo estuve en Cartagena, hablé con este doctor, y me dijo pues que él llegó en un estado calamitoso, tuvo una semana para desintoxicarlo, porque estaba en un estado alcohólico tremendo y drogadicto, y lo llamaban de Argentina que no lo operara, porque iba a terminar muy mal. Y bueno, el profesor lo operó y le hizo su bypass y el paciente mejoró, ¿no? Salió muy bien. Salió muy bien. Este es el profesor Alan Whitgrove. No sé quién tiene prendido por favor, alguien tiene prendido su micro, que lo apague. Acá está el profesor Alan Whitgrove, que hizo el primer bypass por vía laparoscópica. No, este es el bypass, crear un pouch gástrico. Esto se llama asa alimenticia. Este es el asa biliopancreática, ¿no? Este es el gold estándar, la cirugía gold estándar, ¿no? Aquí está más claro, ¿no? Cómo se hace el bypass. Un pequeño estómago, 3 por 3 por 4 centímetros. Luego se crea del asa biliopancreática 60 a 80 centímetros. Se corta el intestino. Eso sería el asa biliopancreática, a través del cual viene el jugo biliar y el jugo pancreático, y luego, o también se le llama asa aferente, y luego el otro es el asa eferente.
que es este de acá. El asa eferente que mide 1 metro a 1,5 metros. A esa distancia se coloca, se hace la enteroanastomosis. Entonces la comida viene por la boca, acá sí, por el asa alimenticia, acá se une con el asa biopancreática y luego viene lo que se llama el asa común, el asa común. Esto es el bypass, es el gold estándar y se utiliza para el manejo de la diabetes mellitus, ¿no? Se dice que aquí se produce la hormona, la GLPI, que es una hormona que va a mejorar la función pancreática. Aquí el profesor Francisco Rubini, que demostró que había unas hormonas que se llamaban las incretinas, explicando cómo mejora la diabetes. En el duodeno hay unas células K que produce el péptido gastrointestinal. Cuando la comida viene normalmente y llega al duodeno, estas células K liberan estas hormonas y esta hormona se va por vía sanguínea al páncreas y hace que el páncreas libere esta hormona y hace que se produzca menos insulina, aumente la apoptosis pancreática y aumente la resistencia a la insulina. Pero si llegamos al intestino, se produce la otra hormona que es la GLP-1, las células L del colon y del ilion, y esta es al contrario. Mejora la función pancreática, mejora la resistencia a la insulina y disminuye la apoptosis pancreática. Entonces, al hacer esto que llamamos la exclusión duodenal, se mejora la diabetes. Esa fue la teoría de Francisco Rubini, hizo esta cirugía y lo publicaron, lo vimos en el año 2005 en Miami. Este es el primer paciente presentado por el profesor Argüelles, el primer paciente en el mundo a quien se le practicó la cirugía de la diabetes, que tuvo una remisión de la diabetes haciéndole esta cirugía. Luego apareció el profesor Cohen, que es la máxima autoridad en la cirugía de la diabetes, haciendo el bypass y produciendo una mejoría de la diabetes, una remisión marcada de la diabetes con resolución de las enfermedades renales, las enfermedades del ojo y las enfermedades microvasculares de las extremidades inferiores. ¿Cómo actuaba? Con una mejoría, con un aumento de la hormona de la GLP-1 que está en el ilion, en lo cual producía una mejoría en la secreción de la insulina, una mejoría en la resistencia, con lo cual se producía una remisión de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Y entonces eso es lo que hacía el bypass, ¿no? Aparte que mejoraba la pérdida de peso a largo plazo, ¿no? Se producía, digamos, el aumento de la GLP-1, ¿no? Bien, entonces, pero también tenía desventajas, ¿no? Había en algunos pacientes se producía el dumping, o sea, era el vaciamiento rápido y había pacientes que tenían problemas de diarreas, hipotensiones y había que enseñarles a comer, ¿no? La estancia hospitalaria es mucho más larga que en la manga. Había complicaciones nutricionales. Estos pacientes tienen que tomar vitaminas y tienen que tomar complejos nutricionales, ¿no? Posibles úlceras marginales que pueden aparecer en un 6-12% también puede aparecer, ¿no? Esas son las deficiencias que pueden haber de fierro, vitamina B, K, C, D, ácido fólico. Estos pacientes tienen que tomar de por vida estos nutrientes, ¿no? Se les tiene que dar estas medicinas, ¿no? Esas son las complicaciones, ¿no? Anemia, malnutrición, que es las complicaciones más serias. Luego apareció el mini gastric, ¿no? Que es una sola anastomosis, no es dos anastomosis, hecho por el profesor Rutledge, y luego que presentó que tenía casi un 92% de remisión de la a los varios años, ¿sabes? El que más presentó esto fue el profesor Miguel Ángel Carbajo, que es la técnica que nosotros hacemos ahora, que es crear un pouch largo, y a ese pouch largo se le lleva el intestino, ¿no? Ese es un pouch largo y luego más o menos se lleva el intestino del ángulo de Trace, un intestino más o menos de 2,5 metros de largo, y se hace la anastomosis lateral
unos 3 o 4 centímetros. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos ahora y les voy a presentar los resultados. Este es el profesor Carbajo, que nos ha enseñado el método. Aquí está la cirugía que estamos haciendo. Y eso es una cirugía metabólica, porque tiene una remisión de la diabetes a los 10 años en más del 90% de los casos. Y acá vamos a definir qué es cirugía metabólica, ¿no? Cirugía metabólica se llama la intervención quirúrgica en el aparato gastrointestinal para corregir la homeostasis del azúcar, de la glucosa, ¿no? Y el efecto de la mejoría de la glucosa es independiente de la pérdida de peso. No tiene que ver nada la pérdida de peso con la remisión de la diabetes, porque esto es debido fundamentalmente a trastornos hormonales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esta cirugía, bueno, es como la bariátrica, hay que hacer la preparación, hay que hacer el seguimiento del paciente. Nace desde 1991 con los criterios de indicación que ya hemos aprendido de la cirugía bariátrica. En el 2007 hay la primera reunión cumbre para ver cómo se maneja la diabetes, una reunión con endocrinólogos y cirujanos. En el 2009 la Asociación de Diabetes Americana acepta incluir a la cirugía bariátrica dentro del manejo de la diabetes. Eso es muy bueno, no se aceptaba. En el 2011, la Federación Internacional de la Diabetes también establece criterios donde acepta la cirugía bariátrica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y en el 2013 también ya las guías de la Asociación de la Sociedad de Cirugía Bariátrica Americana recomienda el tratamiento quirúrgico en pacientes que no tienen control adecuado de la diabetes con tratamiento médico. Eso es muy bueno. Y es un algoritmo del manejo de la diabetes con drogas donde se acepta ya la cirugía bariátrica para manejar la diabetes mellitus tipo 2. Y este es un estudio presentado en Río de Janeiro en el año 16, ¿no? 17 ha sido más o menos la presentación. El estudio se llama COSMIC, que quiere decir comparación de cirugía versus tratamiento médico para diabetes en pacientes indios. Y donde ellos comparan que el tratamiento quirúrgico es mucho mejor que el tratamiento médico para la mejoría de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Para la bajada de la presión es mucho mejor, para la bajada de la presión diastólica, para el cambio del colesterol, es mucho mejor que el tratamiento médico para la remisión de la diabetes, mejoría de la diabetes, para la bajada de la hemoglobina glicosilada. Entonces, COSMIC fue ese trabajo en los indios que se demostró que podía utilizarse en pacientes con IMC por debajo de 30, porque antes indicaba que se podía utilizar en 30. 47 sociedades han demostrado que se puede utilizar este tipo de cirugía en pacientes indios con índice de masa corporal por debajo de 27, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Y entonces acá dice, ¿no? La cirugía metabólica puede ser considerada para el manejo de pacientes con diabetes, con IMC mayor de 30 o debajo como 27 para pacientes asiáticos, ¿no? ¿Qué hace la cirugía metabólica? Controla el peso a los 10 años, controla las comorbilidades, mejora la calidad de vida, ¿no? ¿Qué debe ser la cirugía? Segura, eliminar las comorbilidades, lo que dije antes, mantener una buena calidad de vida fácilmente reproducible. No debe entrar a la UCI, no debe haber sangrado, no debe haber mucho dolor en el postoperatorio, debe ser fácilmente reproducible. ¿Cuáles son las definiciones? Remisión parcial o completa. Se llama remisión parcial cuando la glucosa está por debajo del nivel de inicio del diagnóstico. Completa cuando la hemoglobina glicosilada está por debajo de 6 durante un año. Remisión prolongada cuando esa glucosa está baja por más de 5 años.
y recurrencia cuando la glucosa o la hemoglobina glicosilada está más de 126 o más de 6.5. Entonces son conceptos que deben manejarse en estos pacientes. ¿Qué procedimiento metabólico tenemos? Tratamiento médico, la banda, la manga, el bypass, el mini bypass o la anastomosis, la cirugía de una anastomosis. Pero dentro de ellas lo que está aceptado es el bypass, la manga y el procedimiento de una anastomosis, ¿no? O sea, el bypass y la manga. Estos son pacientes operados, vean ustedes, por cirugía bariátrica, ¿no? Resultados a los 30 días, 30 días. Estos son resultados con manga gástrica, ¿eh? Manga gástrica, todo esto es manga gástrica. Ahora te voy a presentar en pacientes mucho más obesos, este es manga gástrica, niños también que hemos operado, niños, manga gástrica, ¿no? Este de acá ya es bypass, esto es lo que hemos hecho, la cirugía del mini bypass, un colega operado 1,60 m, y vean ustedes, cirugía, cambio en la comida y actividad física, y al año vean los resultados. Esta es una paciente, una de mis pacientes estrellas, como 130 kilos, vean ustedes, esta paciente operada, y vean ustedes su resultado al año, ¿no? Es un resultado, es increíble, ¿no? Esta pacientita, ¿no? Con bypass, ¿no? Mini bypass, ¿no? Otro paciente varón, ¿no? Otro paciente varón con el mismo resultado, ¿no? Otro paciente varón. Todos estos pacientes son resultados de mini bypass, ¿eh? Son pacientes súper obesos. Este es el más peso, creo que pesaba 300 kilos, se hizo sus cirugías y luego de que bajó le colgaba todo, se hizo la reconstrucción de la piel, ¿no? Y así. Lo importante es una alimentación adecuada, ¿no? 3 veces al día, evitar lo que es grasa, fritura, papa, arroz, gaseosas, hacer 30 minutos de actividad diaria, mínimo, y nada más, ¿no? Este es mi hospital con nuestra alimentación. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿No hay? Doctor, Sí, por favor. con referente a lo que es el bypass y el mini bypass, la única diferencia en sí es que prácticamente la anastomosis, ¿no? Son diferentes. En el bypass son 2 anastomosis y en el mini bypass es una anastomosis. En el bypass, el asa biliopancreática mide 60 centímetros a 1 metro. En el mini bypass, el asa biliopancreática mide mínimo 2 metros a 2 metros y medio. Esa es la diferencia fundamental. Y como les digo, tiene que conocerse bien la fisiopatología. Lo que yo les estoy mostrando son resultados personales de los pacientes que hemos realizado, ¿no? O sea, la evolución, el seguimiento de mis pacientes, que lo que hemos operado, no estoy presentando lo que he leído en un libro, sino mis pacientes que he operado, mis complicaciones, mis resultados personales. A ver, pregunta, por favor. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Qué opinan ustedes sobre la anemia? ¿Qué opinan ustedes sobre la manga, la banda, las operaciones, los resultados? ¿Ah? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Ah? Doctor, yo tengo una consulta. Dime. Usted estaba diciendo de que también creo que se podría hacer a pacientes que tienen, por ejemplo, les habían hecho trasplantes de hígado y para evitar de Claro. que ¿cómo se llama? El hígado O sea, haga mira, una... por ejemplo, mira, te voy a explicar. El trasplante de hígado en nuestro país más frecuente no es por cirrosis, sino por NASH.
o sea, por pacientes que tienen cirrosis por sobrepeso, por obesidad. Y entonces había un paciente en mi hospital que le hicieron el trasplante por NASH, y entonces vieron que el paciente que le hicieron el trasplante, el hígado trasplantado se estaba haciendo problemas porque el paciente seguía con obesidad. Entonces nos hicieron la consulta y nosotros al paciente trasplantado le hicimos la cirugía bariátrica para que baje de peso y para que su hígado trasplantado no sufra, y el paciente mejoró. Así fue. Doctor, entonces a los pacientes que tienen principios de NASH o que tienen leves grados de NASH, también se les podría ser recomendable ese tipo de cirugías. Claro, si son obesos, sí, pues claro, todo lo que son obesos tienen que hacerse porque ya te he dicho que el hígado graso condiciona la cirrosis y ahí hay que hacerle su cirugía. Así es. Esa es la indicación, eso es lo que tiene que hacer. Ya, doctor, gracias. Muy bien. ¿Preguntas? Ah, ¿no hay preguntas? Nada de preguntas. Ok, muchachos, gracias. Nos estamos viendo. Gracias, doctor.